Una planta de producción emplea $20 trabajadores en el turno diurno, 15 en el segundo turno y 10 en el de la noche. Un consultor de control de calidad selecciona 6 de estos trabajadores para hacerles entrevistas exhaustivas. Supóngase que la selección se hace de tal forma que un determinado grupo de 6 trabajadores tiene las mismas posibilidades de ser seleccionado que cualquier otro grupo. ¿Cuántas selecciones dan como resultado 6 trabajadores del turno diurno? Como vemos aquí, se puede seleccionar de los 20 que tenemos en el turno diurno, solo 6. La selección es aleatoria y no importa el orden en el que se seleccionen. Por lo tanto, es una combinación. Nos indica de los 20 que tenemos, los 6 que vamos a elegir. Entonces, la combinación, aquí se desarrolla la combinación con la fórmula que ya tenemos. Entonces, aquí nos dice el total de combinaciones que se pueden tener de seleccionar 6 de 20. ¿Cuál es la probabilidad de que los 6 trabajadores seleccionados sean del turno diurno? Del total de trabajadores se tienen que seleccionar 6. La selección es aleatoria y no importa el orden en que se seleccionen esos 6. Es decir, de estos 45 se pueden seleccionar solo 6 en diferente lugar. Entonces, esto es una combinación de 45, que es el total de trabajadores, solo queremos seleccionar 6. Desarrollamos la combinación y eso nos da un total de 8.145.060 combinaciones totales. De lo anterior que hemos desarrollado, vamos a definir el evento A, que es seleccionar 6 trabajadores del turno diurno. Entonces, la probabilidad de que ocurra el evento A se define como la combinación de seleccionar 6 trabajadores del turno diurno entre el total de seleccionar 6 trabajadores de los 45 totales en la fábrica. Entonces, es 38.760 entre 8.145.060. Eso nos da la probabilidad de que ocurra el evento A y es 0.00475871. ¿Cuál es la probabilidad de que los 6 trabajadores seleccionados sean del mismo turno? Para resolver este problema, primero tenemos que sacar las combinaciones de cada turno. Entonces, del turno de la noche o nocturno, de los 10 que hay, de los 10 trabajadores totales, se van a seleccionar 6 de diferente manera. Eso es una combinación, aquí la estamos viendo, de 10 se seleccionan 6, se desarrolla la combinación. En el segundo turno tenemos 15 trabajadores, de los cuales vamos a seleccionar 6 en diferente forma. Entonces, aquí la combinación nos dice 15, 6. Desarrollamos la combinación y nos da el total de combinaciones que podemos tener.
Del turno diurno tenemos 20 trabajadores, de los cuales vamos a seleccionar 6 en diferente forma. Entonces, aquí la combinación nos indica 20, vamos a seleccionar 6, desarrollamos la combinación y nos da el total de combinaciones que se pueden hacer desarrollando esto. Hemos dicho la probabilidad de que ocurra el evento B, que es seleccionar 6 trabajadores del mismo turno, se define como la suma de las tres combinaciones, es decir, seleccionar 10 de 6 más la combinación de seleccionar 6 de 20 más la combinación de seleccionar 6 de 15 entre el total de todas las combinaciones que se pueden hacer. Entonces, como ya la desarrollamos anteriormente, ya nada más se suman el total de las combinaciones y la probabilidad que nos da es de 0.0053989. ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos 2 turnos diferentes estén representados entre los trabajadores seleccionados? Tomando en cuenta el inciso anterior y el segundo teorema de la probabilidad, tenemos que la probabilidad de que al menos 2 turnos representados es igual a 1 menos la probabilidad de todos del mismo turno. Esto nos da 1 menos 0.0053989, a lo cual da la probabilidad de que al menos 2 sean del turno representado igual a 0.9946. ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos uno de los turnos no esté representado en la muestra de trabajadores? Para desarrollar este ejercicio te tiene que ir excluyendo a cada uno de los turnos, haciendo como conjuntos de 2. Entonces, vamos a escoger el turno diurno y el segundo turno. Entonces, el total de trabajadores, haciendo esta suma de los dos conjuntos, es de 35. De los 35 que tenemos, vamos a seleccionar 6 de diferente forma. Esto es una combinación. De 35 trabajadores seleccionamos 6. Entonces aquí desarrollamos la fórmula para la combinación y nos da que el total de combinaciones, tomando en cuenta los trabajadores del turno diurno y segundo turno, es de 1.623.160. Ahora, juntando los trabajadores del segundo turno y del turno nocturno, entonces son 25 trabajadores en total, de los cuales se van a seleccionar solo 6 de distinta forma. Esto es una combinación, aquí nos indica que de 25 seleccionamos 6, desarrollamos la combinación y nos da el total de combinaciones que se pueden tener solo tomando en cuenta los turnos segundo y nocturno, y es de 177.100. Para finalizar, vamos a utilizar el diurno y el turno nocturno, los cuales son 30 trabajadores, de los vamos a seleccionar 6 de distinta forma. Es una combinación, aquí nos indica que de 30 vamos a seleccionar 6, desarrollamos la combinación y nos da un total de 193.775 combinaciones, tomando en cuenta el turno diurno y el nocturno, seleccionando 6. Vamos a definir el evento F, que es al menos uno de los turnos no esté representado. El evento F es igual a la probabilidad de C unión la probabilidad de D unión E, que a su vez es igual a la probabilidad de D más la probabilidad de C más la probabilidad de E menos la probabilidad de la intersección de DE menos la probabilidad de C intersección D menos la probabilidad de C intersección E. Lo anterior lo podemos explicar
Si seleccionamos al turno diurno y al segundo turno, entonces ya estamos tomando en cuenta a los trabajadores del segundo turno y a las combinaciones que se pueden generar con ese turno. Ahora, si seleccionamos al segundo turno y al turno nocturno, ya estamos tomando de nuevo en cuenta a los trabajadores del segundo turno y las combinaciones posibles que se pueden hacer. Es por eso que se tiene que restar la intersección, como restando la repetición del segundo turno, y así con los demás turnos. Definimos la probabilidad de que ocurra el evento F como la combinación de seleccionar 6 de 25 más la combinación de seleccionar 6 de 30 más la combinación de seleccionar 6 de 35 menos estas que vendrían siendo las repeticiones, que es seleccionar 6 de 10 menos la combinación de seleccionar 6 de 15 menos la combinación de seleccionar 6 de 20. Eso entre el total de combinaciones que se pueden hacer con todos los trabajadores. Aquí lo ponemos ya cada uno en los valores que fuimos sacando en los incisos anteriores. Entonces, nada más es desarrollar la suma y la resta y el cociente. Para finalizar, tenemos que la probabilidad de que ocurra el evento F es de 0.2885.